Conejo, conejo, conejo. ¡Ah, qué tirazo se aventaron Alejandro el Conejo González contra Juan Churritos Hernández por el título internacional WBC del peso gallo! Aplicaron el conejazo y el Conejo González conectó un potente upper de derecha que le abrió el camino al triunfo por nocaut en el round 3 en la pelea estelar que se celebró en Texcoco. Emocionante y limítrofe, la mejor pelea de este fin de semana a mi gusto. Alejandro Conejo González demostró por qué es un peleador a seguir en la división gallo. En el inicio el Churritos aplicó su veteranía y se la complicó al Conejo González, pero Conejo González demostró que a sus 25 años tiene la calidad para disputar un campeonato del mundo. El Churritos de 38 años, a pesar de que perdió, le aplaudo su enorme valentía de pelear hasta la muerte. No le importó morir en el ring, se levantó 3 veces de los embates del Conejo. Cualquier otro boxeador hubiera sido fulminado desde el primer lonazo, pero no un ex campeón mundial de la talla de Juan Hernández Navarrete, el Churritos, quien se la rifó, nunca se rajó y peleó hasta el final. El Churritos nos dejó su corazón en el ring y nos dio una pelea emocionante, y eso siempre se agradece y siempre se va a respetar. Sin embargo, aquí tiene que haber un solo ganador, y ese fue el Conejo González, quien es el nuevo flamante campeón internacional de los pesos gallo por parte del Consejo Mundial de Boxeo, y este título lo pone en la mira para muy pronto tener la oportunidad de pelear por un campeonato mundial, muy probablemente en los Estados Unidos. ¿Qué clase de peleadorazo es el Conejo González? La mera verdad, nos dio la pelea más emocionante de este fin de semana. Esta cartelera de Texcoco estuvo buenísima y en este video te voy a resumir los mejores momentos de esta super cartelera que se llevó a cabo el pasado viernes por la noche en Texcoco. Pero antes de continuar con este video, te pido que nos regales un like desde ahora para fortalecer este programa, y si eres de los que ya llevan un rato viendo Richie Vlog pero aún no te has suscrito, suscríbete ahora mismo porque es gratis. Toca la campanita de notificaciones y activa todas las notificaciones para que YouTube te ponga bien al tiro con nuestro contenido. Conejo contra Churritos fue la pelea estelar en el Palenque de Texcoco. Fue un eventazo, hubo un gran ambiente y eso definitivamente motivó al Conejo González. El Churritos mostró su calidad como ex campeón mundial, manteniendo la pelea siempre competitiva hasta el tercer round. Sin embargo, la defensa, mis amigos, la defensa, la mera verdad, le falló en el mero momento crítico al Churritos, permitiendo el golpe definitorio del Conejo. La clave del triunfo del Conejo González, a mi parecer, fue que el Conejo González superó el primer round dominado por el Churritos, que supo ajustar su táctica y tuvo mucha precisión, especialmente con el upper, que se ve que es su arma más letal y que tiene más estudiada. Round 1, el combate comenzó con un inicio muy difícil para el Conejo González porque el Churritos Hernández, con su experiencia y poder, tomó la iniciativa. Se veía el colmillo largo y retorcido del Churritos. Churritos fue agresivo y presionó con combinaciones rápidas y golpes de poder, siempre buscando imponer su ritmo. Conejo, por su parte, se enfocó en estudiar al Churritos, usando su movilidad y su defensiva para contrarrestar los ataques del Churritos. Vimos un Conejo González muy paciente, un Conejo muy inteligente en el primer round. El Churritos conectó al Conejo González varias veces usando su experiencia como ex campeón mundial, pero el Conejo González mostró resiliencia, manteniéndose en la pelea sin ceder ni un solo centímetro. El primer round se lo llevó el Churritos González por su agresividad inicial. En el round 2, el Conejo González ya agarró su ritmo. Conejo González en el round 2 se repuso al inicio duro y complicado, ajustando inteligentemente su estrategia. El Conejo salió llaveando muy bien en el segundo round. Conejo mostró su capacidad para adaptarse, mientras que el Churritos Hernández seguía siendo peligroso pero menos determinado.
El round 2 a mi parecer se lo llevó el Conejo González. En el round 3 ese fue una chulada de round, mis amigos. Pura adrenalina, el Conejo González desató una ofensiva devastadora derribando a Churritos Hernández 3 veces antes de que el referee detuviera la pelea. Un poderoso uppercut fue la clave para mandar a Hernández a la lona. El Churritos Hernández venía haciendo una buena pelea hasta ese punto, seguía siendo competitivo, pero el Conejo fue un cazador y aprovechó un descuido en una fracción de segundos para hacer pedazos a su rival. Las 3 caídas del Churrito muestran la precisión, la maestría y la potencia, la elegancia del Conejo González, quien no dio tregua. El referee muy bien, muy ético en detener la pelea, ya que el Churritos Hernández ya no podía continuar tras tanto castigo. El resultado, un nocaut técnico a favor de Alejandro Conejo González, quien se corona campeón internacional del Consejo Mundial de Boxeo en los peso gallo y está a unos pasos de una oportunidad para disputar un campeonato mundial en los próximos meses. Un combate corto pero muy intenso a mi gusto y el mejor combate de todo el fin de semana. Me encantó, la mera verdad, y nuestros respetos a los dos, el Conejo González y al Churrito, son auténticos valientes. Enhorabuena para el Conejo González. Espectacular la manera en cómo tiró 3 veces a un ex campeón mundial, y atentos con Conejo González porque este boxeador tiene toda la capacidad para conquistar un título mundial. Hay que seguir de cerca la carrera del Conejo González. Alejandro Jair González tiene un récord profesional de 19 peleas ganadas, 11 de ellas por nocaut, 6 derrotas, 1 por nocaut y 3 empates. Conejo González ya tiene experiencia internacional, ha peleado y ganado en Inglaterra, ha peleado en Panamá, ha peleado en República Dominicana y esperemos que su siguiente pelea sea en los Estados Unidos para que gane harto dinero, que bien se lo merece el grandioso Conejo González. Otra pelea que a mí en lo personal me encantó fue el tirazo entre los mexicanos Julio el Diamante Porras contra Francisco Ríos, una pelea pactada a 8 rounds en el peso supermedio. El Diamante Porras es un tremendo prospecto con un poder noqueador terrible, tiene apenas 23 años y ostenta un récord profesional de 12 victorias, 8 de ellas por nocaut. Es de Hermosillo, Sonora y se la rifó el viernes por la noche en Texcoco. En el round 1 el Diamante Porras quiso terminar la pelea rápido, aprovechando su alcance, y desde el round 1 se le dejó ir con todo a su rival. Le soltó tremendos bombazos a Ríos. La pelea pudo haber terminado ya desde el primer round, así que en el segundo el Diamante finalizó de una manera explosiva lo que había trabajado desde el primer round. Letal gancho al hígado de Julio Porras para derrotar por nocaut a Francisco Ríos en el peso supermedio. Miren nomás qué chulada. Francisco Ríos no traía nada para parar al Diamante, quien le pasó por encima de una manera brutal con este hermoso gancho al hígado. Y también en la misma cartelera del viernes por la noche en Texcoco peleó el Chapulín Salas ante un complicadísimo Bam Bam Hernández. Pelea entre mexicanos, tiro pactado a 8 rounds que se fue a la distancia. Otro duelazo entre mexicanos que estuvo muy bueno y muy limítrofe. Fíjense que yo no me esperaba nada del Bam Bam Hernández y me sorprendió gratamente porque puso en aprietos al Chapulín Salas en varias ocasiones. Bam Bam dio una pelea muy valiente. El primer round fue un round clásico de estudio, nada para nadie. En el segundo round el Chapulín Salas lanzó bombas muy efectivas contra Hernández para dominar el round. En el 3 el Bam Bam Hernández se enfureció y se fue con mucha intensidad, pero sus golpes no conectaban al Chapulín. El Chapulín Salas conectó menos golpes, pero casi todos sus golpes le entraron a Hernández. En el round 4 el Bam Bam no dejó de presionar y puso en problemas al Chapulín. Este round fue un round muy intenso y limítrofe y llegué a creer que hasta podría noquear al Chapulín. En el round 5 toma y daca, me das, te doy. Hernández y Chapulín Salas no dieron un respiro, ofreciéndonos un enorme espectáculo. En el round 6 Hernández estuvo mejor que el Chapulín, no dejaba de presionarlo, pero el Chapulín era un maestro en el contragolpe, esperando pacientemente y contragolpeando con una maestría muy eficaz. En el round 7 el Chapulín conectaba con mucha firmeza y el Chapulín estuvo más certero que el Bam Bam. Round 8 el Chapulín demostró por qué fue sparring de Naoya Inoue y se vio más efectivo, más certero, pero Hernández nunca bajó los brazos en ningún momento. Hernández siempre fue muy bravo y jamás se le rajó al Chapulín.
Una merecida victoria para el Chapulín Salas, una pelea muy dura donde el Chapulín Salas conectó los golpes más efectivos ante un valiente y dificilísimo Arturo Bam Bam Hernández y se lleva la pelea por decisión unánime con tarjetas 78-74, 78-74 y 77-75. Justa y merecida victoria para el Chapulín Salas. Y en la misma cartelera tuvimos también la pelea del ex campeón Carlos el Príncipe Cuadras, que fue la pelea coestelar. En el peso super mosca, Carlos el Príncipe Cuadras contra Luis el Kiko Guzmán, una pelea pactada a 10 rounds en Texcoco. Una pelea muy buena también, limítrofe e intensa, así como nos gusta. Round 1, el Kiko tuvo muy buen arranque, presionando y conectando golpes más efectivos que el Príncipe Cuadras. En el round 2, el Kiko con mucha potencia puso contra las cuerdas al Príncipe Cuadras en varias ocasiones. Super Kiko estaba llevando a la escuelita al Príncipe Cuadras en los primeros 2 rounds. En el round 3 despertó por fin Carlos el Príncipe Cuadras y pudo conectar más efectivamente al Kiko. Muy bien el Príncipe Cuadras en el tercero. En el cuarto round, ese round fue un asalto muy cerrado con Cuadras y Kiko repartiéndose el dominio en el ring. Nada para nadie en el round 4. En el round 5, Kiko Guzmán presionaba, pero el Príncipe Cuadras contragolpeaba con mucha inteligencia y con mayor efectividad. Round 6 y 7, el Príncipe Cuadras se veía más firme que Kiko, conectando un mayor volumen de golpes. En el round 8, Kiko Guzmán sacó fuerza de flaqueza y sacó muy buenas combinaciones para dominar al Príncipe en el round 8. Pero no fue suficiente. Al final, los jueces dieron el fallo a favor de Carlos el Príncipe Cuadras en una pelea muy intensa donde Cuadras fue de menos a más y derrotó a Kiko por decisión unánime con tarjetas 96-94, 98-92 y 96-94 en el peso super mosca. Y esto fue lo mejor de la cartelera del viernes por la noche en Texcoco. La mejor pelea, a mi gusto, fue la del Conejo González contra el Churritos Hernández. Ganó el Chapulín, ganó el Príncipe Cuadras y la pelea del Diamante fue muy agradable. Nos regaló un knockout de antología con un espectacular gancho al hígado. Las carteleras entre mexicanos siempre serán las mejores, la mera verdad. Estuvo tremenda, me encantó. ¿Ustedes la vieron? Escríbanos sus comentarios aquí en la cajita de comentarios con la seguridad de que los vamos a leer a todos y a cada uno de ustedes. Esta cartelera la transmitieron por TUDN, Televisa y ESPN Knockout en el Palenque de Texcoco. Les agradecemos mucho a todos nuestros suscriptores que llegaron a la distancia en este video con nosotros. Esto es todo por el momento, hemos llegado al final de este video programa y les agradecemos muchísimo su atención y su apoyo. Y si este video te ha parecido útil o te ha parecido entretenido, te pido de favor que lo compartas con un amigo o con una amiga a quien también le guste el deporte de la dulce ciencia y sepa apreciar este tipo de contenido. Mi hermano Richie, muchas gracias por apoyarme para que pueda estar jalando en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.